Dicen que la maldad del hombre es tan vasta como el desierto, pero la fe de una madre es más profunda que cualquier pozo. Tras ser despojada de todo por un hacendado cruel, la viuda Alma y sus hijos fueron arrojados a la única tierra que nadie quería, una parcela olvidada en el desierto, donde se alzaba una ruina que todos creían maldita. Obligada a buscar refugio entre paredes de adobe y olvido, lo que nadie sabía era el secreto milagroso que encontraría bajo la arena sedienta. Parece ficción, pero esta historia ocurrió de verdad en las tierras áridas de Sonora, y aún se cuenta entre susurros al caer la noche. Si las historias sobre el poder de la resiliencia y la justicia ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El corazón de Alma era una tierra agrietada por el dolor y la sequía de la esperanza. Hacía solo unas lunas que el polvo del camino se había llevado a su esposo, un hombre bueno cuyo sudor había regado los campos del hacendado. Ahora, ella se enfrentaba al silencio de su ausencia y al estómago vacío de sus 3 pequeños. La promesa de una compensación justa por la vida de su hombre se había convertido en cenizas en la boca del patrón, don Ramiro. Le habían negado todo, dejándola con el único peso de su luto y la mirada interrogante de sus hijos. Cada crujido de la madera de la humilde choza que pronto le arrebatarían sonaba como una cuenta regresiva hacia el desamparo absoluto. Don Ramiro, el hacendado, era un hombre cuya sombra parecía marchitar las flores. Su corazón, un puño cerrado de codicia, no conocía la compasión. Como un acto final de desprecio, la citó frente a sus capataces, no para sellar su destierro con piedad, sino con burla. Con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos fríos, le entregó un papel amarillento. Era el título de propiedad de La Sedienta, una parcela olvidada en los confines del desierto, una tierra tan estéril que ni los escorpiones parecían quererla. Aquel gesto no era caridad, sino la más cruel de las sentencias, una forma de pagar la vida de un hombre con un puñado de arena y de arrojarla a ella y a sus hijos a un olvido seguro. Alma recibió el papel sin derramar una lágrima. El llanto se había secado en su interior, dejando solo una determinación fría como el acero. Frente a la risa de los capataces y la mirada satisfecha de don Ramiro, ella inclinó la cabeza no en sumisión, sino en un gesto de aceptación de su destino. Era eso o la nada. Regresó a su choza y, con movimientos metódicos y silenciosos, empaquetó su vida entera en un par de fardos. Una manta raída, una olla de barro, la cantimplora casi vacía y los recuerdos de un amor que la arena ya cubría. A sus hijos, con los ojos llenos de miedo y preguntas, les habló de un nuevo comienzo, de una tierra que, por pobre que fuera, sería suya. La travesía fue un viacrucis bajo un sol que rajaba las piedras. Cada paso levantaba una nube de polvo que se pegaba a la piel sudorosa y quemaba la garganta. El menor de sus hijos lloraba en sus brazos, mientras los otros 2 avanzaban en un silencio agotado, tropezando con las rocas. Cuando por fin llegaron a La Sedienta, el corazón de Alma se encogió. El lugar era peor que una tumba. Era la promesa de una llanura desolada de tierra agrietada y dunas que se movían con el viento, sin un solo arbusto que ofreciera sombra. La desolación la golpeó con la fuerza de un vendaval, pero al mirar los rostros exhaustos de sus hijos, supo que el desierto no sería su final. Esa noche, bajo un cielo tan vasto y lleno de estrellas que dolía mirarlo, encendió una pequeña fogata, un faro de desafío en el corazón de la nada. Los días que siguieron fueron una batalla silenciosa contra el sol. Alma y sus hijos aprendieron el lenguaje del desierto, el silbido del viento que anunciaba la noche helada, el calor que emanaba de la arena mucho después del atardecer y el mapa de las estrellas que se convertía en su único consuelo. Con sus manos agrietadas,
Cavaron un humilde refugio en la ladera de una duna, reforzándolo con las pocas rocas planas que encontraron. La comida era escasa, limitada a las raíces secas que lograba desenterrar y a un pequeño lagarto que su hijo mayor, Mateo, atrapó con una trampa ingeniosa. Su obsesión, sin embargo, era el agua. Cada mañana, antes de que el sol se volviera un tirano, caminaba en espirales cada vez más amplias, escudriñando el suelo, buscando cualquier indicio de humedad, en cualquier planta reseca que delatara una vena de vida bajo la superficie. Fue durante una de esas expediciones, mientras seguía con la mirada una línea de rocas que se hundía en la tierra, que algo llamó su atención. No era una planta, ni una sombra. Era un destello anómalo, un guiño de luz que no pertenecía al monótono paisaje. Se arrodilló, apartando la arena con manos temblorosas, y desenterró una piedra extraña, pesada para su tamaño, de un color verde opaco con incrustaciones que brillaban como vidrio oscuro. No sabía qué era, pero su instinto le dijo que aquella roca no pertenecía a ese lugar. Con una nueva energía recorriendo su cuerpo fatigado, cavó con más ahínco alrededor del sitio. Pronto sus dedos encontraron otra y luego una más grande. No era agua lo que la tierra le estaba ofreciendo, sino un secreto frío y pesado. Un secreto que brillaba con una promesa silenciosa en el hueco de su mano sucia de polvo. La noche trajo consigo un secreto compartido entre madre e hijos. A la luz de la fogata, que ahora ardía con más fuerza, las piedras parecían absorber las llamas y devolverlas en destellos verdosos. Mateo, con la seriedad de un hombre, ayudó a su madre a cavar. Pronto, la sospecha se convirtió en certeza. No eran rocas sueltas, sino la punta de una veta que serpenteaba bajo la arena, una vena de piedra preciosa que latía con la riqueza oculta de la tierra. Juntos, extrajeron trozos del tamaño de un puño, cada uno más pesado y brillante que el anterior. Los niños más pequeños, olvidando el hambre y el cansancio, los apilaban como si fueran juguetes de un mundo olvidado, sus risas infantiles un eco extraño en la inmensidad silenciosa. Alma comprendió entonces la ironía del hacendado. Le había regalado la sedienta, una tierra que no tenía sed de agua, sino de ser descubierta. Sin embargo, el amanecer no solo trajo luz, sino también la pesada carga de la prudencia. Aquel tesoro era tanto una bendición como una maldición, un secreto que, de ser revelado, la pondría de nuevo a merced de la codicia de hombres como don Ramiro. El hacendado le había dado la tierra, pero nunca le perdonaría que fuera valiosa. Volver al pueblo cercano a la hacienda era un suicidio. La noticia volaría como un buitre hacia su antiguo patrón. Con una calma que sorprendió a sí misma, Alma tomó una decisión. Escondió la pila de piedras en lo más profundo de su refugio, cubriéndolas con arena y rocas. Eligió la más pequeña, una esquirla que cabía en la palma de su mano, y la envolvió en un trozo de tela. Dejaría a Mateo a cargo de sus hermanos y caminaría hacia el sur, hacia un pueblo del que solo había oído hablar en susurros, un lugar lo suficientemente lejos para que su nombre no significara nada. Ya no era una viuda huyendo del desamparo, era la guardiana de un secreto del desierto y se preparaba para enfrentar una sequía mucho más peligrosa, la del alma de los hombres. El viaje hacia el sur fue una peregrinación a través de un crisol de arena y sol. Esta vez, el silencio era una bestia diferente. No de desesperación, sino de intensa concentración. Cada paso era un cálculo, cada sorbo de agua una oración por sus hijos. La pequeña piedra, envuelta en tela y apretada en su bolsillo, era a veces un carbón ardiente de ansiedad, otras veces una fría promesa de un nuevo amanecer. Ya no era solo una mujer que huía de la muerte, sino una cazadora que buscaba la vida con los instintos afinados por la dureza de la sedienta.
Después de 3 días, que se sintieron como una eternidad, una mancha de tierra más oscura en el horizonte y la débil silueta de edificios de adobe, le dijeron que había llegado. El pueblo, llamado San Celestino, se erigía como un espejismo tenaz contra la tiranía del desierto. San Celestino era un hervidero de almas endurecidas, mineros con el polvo de 100 montañas en el rostro, comerciantes de mirada astuta y viajeros sin rumbo. Para Alma, el anonimato era su único escudo. Se movía por las calles polvorientas con la cabeza gacha, pero sus ojos lo absorbían todo, buscando una puerta, una oportunidad que no tuviera el rostro de una trampa. Ignoró las cantinas ruidosas y los mercaderes que pregonaban a gritos. Su instinto la guió hacia una callejuela más tranquila, donde el letrero descolorido de El Lapidario colgaba sobre una puerta de madera oscura. Detrás del cristal empañado, la figura de un anciano encorvado sobre su trabajo le pareció un refugio. Era allí. Con el corazón martilleando contra sus costillas, tomó una bocanada de aire seco y empujó la puerta. El tintineo de una pequeña campana anunciando su llegada y, quizás, el cambio de su fortuna. El anciano levantó la vista de una turquesa a medio pulir, sus ojos magnificados tras unos lentes gruesos. Su mirada era la de un hombre que había tasado 1000 esperanzas y decepciones en el brillo de las piedras. Alma no habló. Con un movimiento lento y deliberado, desenvolvió el trozo de tela sobre el mostrador de madera rayada. La esquirla verde reposó entre ellos, absorbiendo la luz mortecina del taller y devolviendo un fulgor profundo, casi vivo. El lapidario no se movió, pero Alma notó un siseo casi inaudible, la interrupción de una respiración acostumbrada al polvo y la paciencia. Con dedos que parecían ramas secas, el hombre tomó la piedra, la pesó en la palma, la acercó a su ojo, girándola bajo la luz de un candil. El silencio en la pequeña tienda se hizo tan denso como la roca misma. Finalmente, la depositó de nuevo en el mostrador y, sin mirarla a ella sino a la piedra, preguntó con una voz rasposa como la arenisca: «¿De dónde salió esto, mujer?». La pregunta no contenía curiosidad, sino el peso de un conocimiento peligroso. Alma tragó saliva, el sabor a polvo de su viaje aún en la garganta. «La encontré», dijo, su voz firme a pesar del temblor de su alma, «en mi tierra». El anciano, Elías, según rezaba un pequeño cartel grabado en madera, la estudió por primera vez. Vio más allá de los harapos y del rostro curtido. Vio la determinación de acero que también había visto en la piedra. «Algunas cosas es mejor que permanezcan perdidas», murmuró él, más para sí mismo. Luego, con la resignación de quien entiende las mareas de la suerte y la desgracia, se dirigió a una caja fuerte oculta tras una cortina. No hubo regateo. Elías contó un fajo de billetes gastados y un puñado de monedas de plata, una suma que a Alma le pareció un océano. Al entregárselo, sus dedos rozaron los de ella y le dijo en un susurro apremiante: «Esto no es una piedra, es un problema. Es una esmeralda en bruto, de una calidad que no se ha visto en estas tierras en 100 años. El dinero te hará visible. Compra lo que necesites, pero no aquí. Vete lejos, y si tienes más, véndelas de una en una, como si fueran tus lágrimas. Nunca muestres la fuente de tu llanto». Alma salió de la tienda como una sombra. El tintineo de la campana, un eco lejano de la vida que dejaba atrás. El peso de las monedas y los billetes en su bolsillo era más abrumador que el de la piedra. Era el peso de un futuro incierto y peligroso. Las palabras del anciano resonaban en su cabeza como un mandamiento. «Véndelas de una en una, como si fueran tus lágrimas». Comprendió que la pobreza había sido un manto de invisibilidad y que ahora cada moneda era un faro que podría atraer a los depredadores. Con una astucia nacida de la necesidad, se fundió de nuevo entre la multitud.
su rostro una máscara impasible de miseria. Su primera parada no fue un mercado ostentoso, sino un puesto de agua en los márgenes del pueblo, donde compró 2 cántaros llenos, pagando con las monedas más pequeñas. Luego, buscó un tratante de animales de rostro curtido y pocas preguntas, y adquirió un mulo viejo pero fuerte, un animal tan anónimo y resistente como ella. Pagó lo justo, sin regatear demasiado para no parecer desesperada, ni muy poco para no levantar sospechas. Al atardecer, mientras San Celestino se encendía con las luces de las cantinas, Alma se escurría por sus límites, guiando al mulo cargado con los primeros ladrillos de su nueva vida. El regreso a la sedienta fue distinto. Cada paso del mulo sobre la arena era un golpe de martillo, forjando su voluntad. El animal, cargado con los cántaros de agua que se balanceaban como promesas, un saco de harina y herramientas de hierro, un pico y una pala comprados a un herrero somnoliento, era el testimonio andante de su primer triunfo. Ya no veía el desierto como su tumba, sino como su fortaleza. Sus dunas eran murallas, su sol un centinela que mantendría alejados a los curiosos, y su tierra yerma, el cofre de su poder. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba contenido por un propósito de hielo. Cuando la silueta de su refugio se dibujó en el crepúsculo, vio a Mateo, de pie sobre una roca, vigilando el horizonte. La visión de los sacos y los cántaros desató un júbilo cauto en los niños, pero cuando los ojos de Alma se encontraron con los de Mateo, el niño no solo vio comida y agua, vio en la mirada de su madre la llama fría y peligrosa de un plan, y supo, sin necesidad de palabras, que la guerra contra el desierto había terminado y una nueva, más silenciosa y letal, acababa de comenzar. Los días se convirtieron en una coreografía de supervivencia y secreto. De día, la vida en la superficie parecía la de cualquier familia desterrada. Los niños más pequeños aprendían a rastrear insectos y a reconocer las nubes que no traerían lluvia, mientras Alma y Mateo reforzaban su refugio, construyendo un muro bajo con rocas y barro que los protegía del viento y de miradas improbables. Pero al caer la noche, cuando el desierto se volvía un mar de sombras y estrellas, comenzaba el verdadero trabajo. El pico y la pala no sonaban con la desesperación del buscador de oro, sino con el ritmo metódico de un corazón paciente. No extraían las esmeraldas de forma indiscriminada. Alma, con una intuición casi geológica, les enseñó a seguir la veta, a desprender solo los trozos necesarios, a tratar la mina no como un botín, sino como un manantial que debía ser cuidado para no secarse. Cada piedra extraída era envuelta en trapos y escondida en un nuevo escondite, lejos del refugio principal, diversificando su riesgo como un sabio mercader. Alma tomó a Mateo como su aprendiz, no solo en el arte de la minería, sino en el de la discreción. «No somos ricos, Mateo», le explicó una noche, mientras la luna plateaba las dunas. «Somos guardianes. La riqueza es un animal salvaje. Si lo sueltas de golpe, te devora. Hay que domarlo». Le enseñó a leer las estrellas para orientarse, a medir el tiempo por el movimiento del sol, a calcular cuánta agua y comida necesitarían para el próximo viaje. El niño, cuya infancia se había evaporado bajo el sol del desierto, absorbía cada lección con una seriedad que a su madre le rompía y le enorgullecía el corazón. Ya no era solo su hijo, era su socio, el centinela de su secreto y el heredero de su voluntad. Juntos planearon la siguiente expedición. No volvería a San Celestino. Elías, el lapidario, ya la conocía. El siguiente viaje sería más largo, hacia el este, a una ciudad fronteriza de la que hablaban los arrieros, un lugar más grande, más caótico y, por lo tanto, más seguro para una lágrima anónima. La partida hacia el este fue una operación silenciosa.
ejecutada bajo la cobertura de una noche sin luna. Esta vez, Mateo caminaba a su lado, no como un niño asustado, sino como una sombra vigilante. En una bolsa de cuero oculta bajo su poncho, Alma llevaba una sola piedra del tamaño del huevo de una codorniz, de un verde tan profundo que parecía contener la noche del desierto. El viaje fue más largo, la tierra más implacable, pero la desesperación había sido reemplazada por una determinación fría. No huían, avanzaban. Al cabo de una semana, el aire se espesó con el humo de la leña y el hedor de la humanidad. Habían llegado a El Cruce, una ciudad fronteriza que bullía como una herida infectada, un hormiguero de almas sin ley, soldados, mercaderes y fugitivos, donde la pregunta correcta no era quién eras, sino cuánto valías. En El Cruce, Alma no buscó la puerta de un lapidario. El anonimato era su armadura y la confianza un lujo que no podía permitirse. Su presa era otra, un prestamista y comprador de oro conocido como el Turco, un hombre que operaba desde la trastienda de una casa de empeños que olía a óxido y sueños rotos. Durante un día entero, Alma y Mateo observaron la tienda, memorizando las idas y venidas, estudiando las sombras. Finalmente, Alma entró sola, dejando a Mateo en un callejón cercano con instrucciones claras. El Turco, un hombre corpulento de ojos pequeños y rapaces, apenas levantó la vista de sus balanzas. Alma, sin decir palabra, dejó que la esmeralda rodara sobre el mostrador. El sonido, un simple clic contra la madera, fue más elocuente que cualquier súplica. El hombre la examinó, una sonrisa de tiburón asomando en sus labios al ver a la mujer harapienta frente a él. Le ofreció una miseria, pero la mujer que le devolvió la mirada ya no era Alma, la viuda. Era la sedienta, encarnada. Con una voz que era apenas un susurro de arena y viento, dijo: «Vale 10 veces eso, y ambos sabemos que usted lo pagará, porque piedras como esta solo aparecen una vez en la vida de un hombre». El Turco la estudió, buscando un atisbo de miedo, y al no encontrarlo, maldijo en voz baja y contó el dinero, arrojando los fajos sobre el mostrador como un insulto que Alma recibió como una victoria. La victoria sobre el Turco no dejó en su boca el sabor dulce del triunfo, sino el regusto metálico del peligro. El dinero, una serpiente de billetes apretada en un saco, pesaba más que la codicia del hombre. Al reunirse con Mateo, no hubo palabras. El muchacho vio en el rostro tenso de su madre que la batalla ganada era solo el preludio de una guerra más larga. Con una eficiencia militar, se movieron por los márgenes de El Cruce, comprando no lujos, sino armas para su lucha silenciosa. Semillas de plantas resistentes a la sequía, más herramientas, odres de cuero para el agua y, su mayor inversión, una segunda mula, fuerte y dócil. No dejaron rastro, dividiendo sus compras, pagando con billetes pequeños, volviéndose invisibles de nuevo. Al caer la noche, se disolvieron en el desierto, dejando atrás el hormiguero de almas corruptas. Alma sabía que el rostro del Turco no la olvidaría. Su esmeralda no era una lágrima, sino una semilla de curiosidad plantada en una tierra muy peligrosa. De vuelta en el corazón de su fortaleza, el botín de El Cruce se transformó en cimientos. Mientras los niños pequeños celebraban los sacos de maíz y frijoles, Alma y Mateo desataban las herramientas con la solemnidad de quien inicia un rito sagrado. El objetivo era uno, una obsesión que gobernaría sus días y noches: arrancarle agua a la tierra. Habían comprado un barreno manual y metros de soga. Eligieron un lugar en una hondonada, donde la arena parecía más oscura al amanecer, y, con el primer rayo de sol, comenzó el trabajo hercúleo de perforar la costra del desierto. El ritmo del pico de Mateo y la palanca de Alma se convirtió en el nuevo latido de la sedienta.
Cada centímetro ganado a la roca era una victoria, cada cubo de tierra extraído, una promesa. Ya no eran náufragos esperando un milagro, eran pioneros forjando su propio destino. El desierto los observaba en silencio, mientras la mujer a la que había intentado matar ahora pretendía arrancarle la vida de sus entrañas. Pasaron semanas que se midieron en manos rotas y espaldas dobladas. El sol ascendía y caía, marcando los asaltos de una batalla sorda contra la piedra y la tierra compacta. Los niños más pequeños acarreaban cubos de tierra, sus rostros serios por la imitación del trabajo adulto. Hubo días en que la desesperación, seca y polvorienta como la tierra que extraían, amenazó con quebrar el espíritu de Alma. El barreno se topaba con capas de roca que parecían las costillas fósiles de un dios muerto. Pero entonces, una tarde, cuando Mateo retiró el pico del fondo del pozo, la punta de metal no salió seca. Brillaba con una humedad oscura. Alma se arrodilló, descendió por la precaria escalera de soga y en el fondo del agujero sintió el barro frío bajo sus dedos. No era una veta de agua, sino el aliento húmedo de una. Trabajaron hasta que la noche borró el mundo, guiados por el tacto y el sonido. Y entonces lo oyeron. Un murmullo, un gorgoteo lento. En el fondo del pozo, bajo la luz de una antorcha, el agua comenzó a brotar, lenta y milagrosa, no como un torrente, sino como sangre oscura, manando de una herida en el corazón del mundo. El agua lo cambió todo. El pozo, revestido con las piedras que antes eran su único material de construcción, se convirtió en el centro de su universo. La sedienta empezó a beber por primera vez en siglos. Con una paciencia de jardinero, Alma y Mateo prepararon una pequeña parcela, mezclando la tierra estéril con los excrementos de las mulas y la escasa materia orgánica que podían encontrar. Plantaron las semillas del cruce como si sembraran joyas, y el desierto, por primera vez, cedió. Pequeñas lanzas verdes de maíz y las hojas anchas de la calabaza rompieron la superficie, un milagro de un verde tan violento y esperanzador que dolía mirarlo. Este jardín no era solo sustento, era la coartada perfecta. Cualquier viajero perdido, cualquier ojo curioso que se asomara por el horizonte, no vería una mina secreta, sino la lucha imposible de una familia por arrancarle un bocado a la tierra. Su pobreza, ahora adornada con un pequeño huerto, se había vuelto creíble. La riqueza real seguía bajo sus pies, pero la vida florecía en la superficie. El más hermoso y astuto de los disfraces. El tiempo en el desierto no se mide en días, sino en ciclos de sol y sed. Pasaron 2 años. 2 años en los que el milagro del pozo transformó la sedienta en un secreto verde en el corazón ocre del mundo. El huerto, ahora una trama terca y próspera, se expandió. Daba maíz, calabazas y frijoles, suficiente para alimentar a la familia y para ahuyentar el fantasma del hambre. Los niños crecieron con la piel curtida y los músculos firmes. Sus juegos eran lecciones de supervivencia. Alma se convirtió en la reina silenciosa de aquel dominio de arena y roca. Sus manos, antes suaves, eran ahora herramientas capaces de leer la tierra y arrancar la vida de la piedra. Mateo, ya no un niño, sino un joven guardián, se movía con la certeza de un animal del desierto, sus ojos tan vigilantes como los de un halcón. Su verdadera cosecha, sin embargo, seguía oculta. Por la noche, la mina les entregaba su riqueza con parsimonia, un tesoro que crecía en la oscuridad, cada esmeralda un ladrillo más para el futuro que Alma construía en su mente. Habían domesticado al desierto, y en su aislamiento casi llegaron a creer que habían domesticado también al mundo. Pero el desierto, como la codicia, tiene sus propios caminos. La noticia no llegó como un trueno, sino como un susurro llevado por el viento. Un par de vaqueros de una hacienda lejana, persiguiendo ganado perdido,
se adentraron más en el desierto de lo que ningún hombre sensato haría. Desde una duna vieron lo imposible, una mancha verde y el hilo de humo de una hoguera. Al acercarse, encontraron no un espejismo, sino a una mujer y sus hijos trabajando la tierra junto a un pozo de piedra. Alma, sin mostrar sorpresa ni miedo, les ofreció agua. Bebieron, hicieron pocas preguntas y se marcharon con la imagen de un milagro grabada en la retina. La historia que contaron en la siguiente cantina, la de la bruja del desierto que hacía brotar jardines de la arena, se convirtió en una leyenda local. Una historia que viajó de boca en boca, deformándose y creciendo, hasta que una tarde, un capataz se la contó entre risas a su patrón, don Ramiro. La risa del hacendado se congeló. El nombre de la viuda y el de la sedienta, unidos a la palabra milagro, no le causaron gracia, sino una profunda e irritada comezón. La mujer a la que había sentenciado a morir de sed no solo había sobrevivido, sino que había profanado su sentencia con vida. La curiosidad, fría y afilada como un cuchillo, se instaló en su oscuro corazón. La curiosidad de don Ramiro era un gusano que roía su paciencia. No creía en milagros, solo en oportunidades perdidas. Aquella tierra se la había dado a la viuda para que muriera, no para que floreciera. La idea de que ella hubiera encontrado agua donde generaciones de exploradores solo habían encontrado polvo era un insulto a su poder, una grieta en el orden natural que él gobernaba. Una mañana, incapaz de soportar más la comezón de la duda, llamó a Fausto, su capataz de confianza, un hombre de pocas palabras y mirada de reptil. La orden fue simple y afilada. Cabalga hasta la sedienta. Mira con tus propios ojos el supuesto milagro y vuelve para contarme qué clase de brujería es esa. Fausto partió al alba, no con la desesperación de un fugitivo, sino con la arrogancia de un conquistador, montado en el mejor caballo del establo y con los odres llenos. Tras un día de viaje, cuando el sol empezaba a teñir las dunas de sangre, vio lo que los vaqueros habían descrito. No era un espejismo. En medio de la desolación infinita, una mancha de un verde desafiante ardía bajo la luz del crepúsculo. Alma lo vio venir desde lejos. La columna de polvo que levantaba el caballo era un mensaje inequívoco. No hubo pánico. Llamó a Mateo con una sola mirada y los niños más pequeños desaparecieron en el refugio como cachorros asustados. Cuando Fausto llegó al borde del huerto, ella estaba de pie junto al pozo, con los brazos cruzados, una figura tan arraigada a la tierra como los mismos arbustos que había plantado. El capataz desmontó, sus ojos recorriendo cada detalle. El pozo de piedra, sólido e innegable. Las hileras de maíz, más altas que un hombre. La fuerza tranquila en el rostro de la mujer. Era la misma viuda, pero transformada. La desesperación había sido reemplazada por una calma tan dura como una roca. ¿Agua?, preguntó Alma, su voz sin inflexiones. Fausto asintió, mudo, y bebió del cubo que ella le ofreció. Era agua dulce, fría. El milagro era real. Sus ojos buscaron un indicio, una herramienta extraña, un rastro de ayuda, pero no vio más que la evidencia de un trabajo brutal y una voluntad de hierro. ¿Cómo?, preguntó finalmente, su voz un graznido. Alma miró su huerto y luego al hombre. «La tierra da a quien sabe pedirle con el sudor», respondió. Fausto se marchó al amanecer, llevando de vuelta a su patrón no la prueba de un tesoro, sino el retrato de una voluntad inquebrantable, una respuesta que sabía que solo encendería aún más el fuego de la codicia de don Ramiro. El informe de Fausto fue como echar aceite a un fuego que ya ardía sin control en las entrañas de don Ramiro. La historia de una viuda tenaz y un pozo cavado a mano era demasiado simple, demasiado heroica, y don Ramiro no creía en héroes, solo en necios y oportunistas. Para él,
La tierra no regalaba nada por sudor, solo se le arrebataban sus secretos con astucia o con fuerza. Un huerto en medio de la sedienta no era un milagro de voluntad, era la tapadera de algo más. El agua era solo el principio. El veneno de la sospecha se enroscó en su mente, susurrándole que la mujer había encontrado algo que él, en su arrogancia, había pasado por alto. La ofensa ya no era su supervivencia, sino su prosperidad. Y la prosperidad en una tierra que él había desechado era una afrenta personal, un tesoro que, por derecho de desprecio, le pertenecía. La codicia no espera a la ley. Esa misma tarde, don Ramiro no llamó a un juez, sino a sus hombres más leales y crueles. Fausto recibió la orden de preparar una comitiva, no para una visita, sino para una reclamación. Irían a la sedienta no a preguntar, sino a tomar. El título de propiedad que le había arrojado a la viuda era «En la mente del hacendado», un simple trozo de papel, la broma con la que se había sellado una sentencia de muerte. Y como ella se había negado a morir, la broma había terminado. Montaron al amanecer una decena de jinetes recortados contra el sol naciente, no como una partida de vaqueros, sino como una banda de lobos siguiendo el rastro de una presa que se había atrevido no solo a sobrevivir, sino a engordar en su territorio. La cacería de la bruja del desierto había comenzado. Mateo fue el primero en verlos. Desde su atalaya en la duna más alta, el lugar desde donde cada mañana saludaba al sol y cada tarde lo despedía, vio la serpiente de polvo que se arrastraba por el horizonte. No era el rastro de un par de vaqueros perdidos, era el avance metódico y ominoso de jinetes decididos. Su grito no fue de miedo, sino de alerta, un sonido agudo que cortó el aire quieto del mediodía. Alma no necesitó mirar. Lo había estado esperando desde el día en que el capataz se marchó. El mundo exterior, con su codicia insaciable, había encontrado por fin el camino a su puerta. Con una calma gélida, orquestó la defensa. Los niños pequeños fueron enviados a la parte más profunda del refugio, un escondite dentro del escondite, con la orden de no hacer un solo ruido. Luego, ella y Mateo trabajaron con una velocidad desesperada y precisa para borrar la existencia de la mina, cubriendo la entrada con las rocas y la arena que habían preparado para ese preciso momento, hasta que la ladera de la duna pareció virgen de nuevo. Cuando el trueno de los cascos se hizo audible, Alma tomó su puesto junto al pozo, con las manos vacías pero la espalda recta, mientras Mateo, con el pico de su padre en la mano, se paraba a un paso detrás de ella, no como un niño, sino como la última línea de defensa. La llegada de don Ramiro fue una invasión. Sus 10 jinetes pisotearon los bordes del huerto, sus caballos resoplando con desdén hacia el pequeño milagro verde. El hacendado desmontó con la lentitud de un rey que regresa a una provincia rebelde, su mirada barriendo el lugar no con asombro, sino con el furor de un propietario traicionado. Sus ojos se clavaron en el pozo, luego en la mujer que lo custodiaba. Una sonrisa torcida, la misma que ella recordaba de su destierro, se dibujó en su rostro. «Así que los milagros existen, viuda», dijo, su voz goteando sarcasmo. «O quizás la tierra guarda secretos para los que tienen la suerte de los desesperados». Se acercó, deteniéndose a unos metros de ella, el olor a cuero y a poder llenando el aire. «He venido a reclamar lo que es mío, este pozo, este huerto, y cualquier otra cosa que mi tierra haya decidido regalarte». La mirada de Alma no flaqueó. Era el desierto mismo quien le devolvía la mirada a don Ramiro, un desierto que ya no era estéril, sino fértil en voluntad. «La tierra no es suya, don Ramiro», dijo, su voz tan calma y nivelada como el horizonte. «Usted me dio el título, es mi tierra. Lo que hay en ella es fruto de mi trabajo y el de mis hijos».
El hacendado soltó una carcajada, un sonido seco y cruel que no movió ni una hoja del huerto. Ese papel fue tu sentencia de muerte, no un regalo, un chiste para mis capataces. Pensé que el desierto te tragaría, pero veo que te ha hecho dura. No importa. La tierra siempre recuerda a su verdadero amo. Se giró hacia su capataz. Fausto, ordenó sin apartar sus ojos de Alma, toma el pozo. Es hora de que esta tierra vuelva a tener sed. Fausto y otro hombre avanzaron con la suficiencia de los matones que saben que la fuerza está de su lado. Pero cuando fueron a apartar a la mujer, el espacio entre ellos y Alma fue ocupado por la sombra de Mateo y el brillo del hierro. El joven plantó la punta del pico de su padre en la tierra agrietada, a un palmo de la bota de Fausto. El sonido metálico fue un punto final. «Nadie toca a mi madre», dijo Mateo. Su voz ya no era el chillido de un niño, sino el gruñido bajo de un guardián. Los hombres se detuvieron en seco, sorprendidos no por la fuerza, sino por la audacia del muchacho. Don Ramiro sonrió con desprecio. «Vaya, vaya, el cachorro ha sacado los dientes», siseó. «Quítalo de en medio, Fausto, y si se resiste, recuérdale que el desierto tiene muchos usos para los cuerpos jóvenes». Fausto soltó una risa hueca, un sonido de desprecio dirigido a un niño que jugaba a ser hombre. Avanzó, su mano extendiéndose no para atacar, sino para desarmar, para apartar el juguete de hierro con un simple manotazo. Pero el movimiento de Mateo no fue el de un niño asustado, sino la réplica de una serpiente del desierto. En el instante en que los dedos de Fausto rozaron el mango del pico, Mateo giró su cuerpo y el peso de la herramienta, guiado por 2 años de trabajo diario, describió un arco corto y brutal. No apuntó al pecho ni a la cabeza, sino a la mano extendida. El golpe fue sordo, seguido por el chasquido seco de un hueso al romperse y un grito de dolor agudo que desgarró el aire. Fausto retrocedió, acunando su mano destrozada, con el rostro pálido de shock y agonía. El resto de los jinetes, que habían observado la escena con aburrida superioridad, se quedaron helados. La sonrisa de don Ramiro se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia pura. El cachorro no solo había enseñado los dientes, acababa de morder. Antes de que la furia de don Ramiro pudiera estallar en una orden de masacre, la voz de Alma cortó la tensión como un cuchillo de obsidiana. «¡Basta!». No fue un ruego, sino una orden. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Con una calma aterradora, metió una mano en el bolsillo de su falda y extrajo algo envuelto en un pequeño trozo de cuero. «Usted no ha venido por agua, don Ramiro. Ha venido porque su codicia ha olido un secreto», dijo, sus ojos fijos en los del hacendado. Con un movimiento lento, desenvolvió el paquete. En la palma de su mano, bajo el sol implacable, reposaba una esmeralda en bruto, del tamaño de un corazón de pájaro, de un verde tan perfecto y profundo que parecía absorber la luz. El jadeo colectivo de los hombres fue ahogado por el silencio repentino de su patrón. La ira de don Ramiro fue eclipsada por un destello de pura avaricia. «Mate a mis hijos y a mí, y esta beta morirá con nosotros para siempre», continuó Alma, su voz un susurro que llegaba a todos. «O sígame solo, y le mostraré de dónde viene una fortuna que ni en sus sueños más febriles ha podido imaginar». La codicia es un veneno más rápido que la furia. En el instante en que la esmeralda bebió la luz, el fuego en los ojos de don Ramiro se transformó en una helada obsesión. El grito de Fausto se desvaneció. La insolencia del muchacho se volvió irrelevante. Solo existía esa promesa verde y profunda en la mano de la viuda. Comprendió el jaque mate. Ella no le ofrecía una piedra, le ofrecía un reino, y el precio de la entrada era su orgullo. Se giró hacia sus hombres, su rostro una máscara de piedra. «Nadie se mueva de aquí», gruñó, su voz baja y letal.
Nadie la sigue, nadie respira más fuerte de la cuenta. El primero que dé un paso en falso, se lo juro por mi alma, lo enterraré yo mismo en este maldito desierto. Luego, su mirada volvió a Alma, despojándola de todo menos de su secreto. No hubo un sí, no hubo un acuerdo verbal, solo un gesto imperceptible con la cabeza, una capitulación de su furia ante el poder superior de su propia avaricia. Alma se guardó la esmeralda y, sin una palabra, le dio la espalda y comenzó a caminar. Don Ramiro la siguió, un lobo hechizado por el cebo más exquisito. Se alejaron del pozo y del huerto, dejando atrás al grupo de jinetes paralizados, estatuas de obediencia y confusión. Cada paso era un pulso en la garganta del hacendado. Atravesaron la llanura agrietada y ascendieron por la ladera de la duna que parecía más insignificante, una simple ondulación de arena y roca. El silencio entre ellos era absoluto, un vacío lleno únicamente por el sonido de sus pies y el viento que susurraba los secretos que estaban a punto de ser profanados. Alma se detuvo en un punto que no tenía ninguna marca distintiva. Se arrodilló y, con las manos desnudas, comenzó a apartar la arena y a retirar unas rocas planas con una familiaridad que heló la sangre de don Ramiro. Debajo, donde solo debería haber más tierra, apareció la negrura de una boca que se abría a las entrañas del mundo. «Adelante», susurró Alma, su voz un eco en la boca oscura. Encendió un candil de aceite, y la llama temblorosa arrojó sombras danzantes sobre las paredes de tierra. Se deslizó por la abertura con la agilidad de quien conoce cada centímetro de su reino, y el hacendado la siguió, su corpulencia forzando el paso, el sudor de la avaricia perlando su frente. El túnel era bajo y angosto, apuntalado con vigas improvisadas, y el aire olía a tierra fría y a secretos milenarios. Aquí y allá, la luz del candil arrancaba destellos verdes de la roca, promesas incrustadas que hacían que el corazón de don Ramiro latiera con un ritmo febril y doloroso. No veía el peligro de un derrumbe, ni la estrechez opresiva. Solo veía la promesa verde que lo llamaba cada vez más adentro, al corazón de su nueva fortuna. Lo guió hasta una pequeña cámara al final del túnel, no más grande que una tumba. Allí, la Beta Madre se mostraba con una generosidad obscena, una cicatriz de un verde profundo que cruzaba la pared de roca como un relámpago congelado. Don Ramiro soltó una exclamación ahogada, una mezcla de reverencia y posesión. Se acercó olvidándose de la mujer, de sus hombres, del mundo exterior. Sus dedos temblorosos acariciaron la superficie fría y brillante de las esmeraldas. Era suyo, todo suyo. La sedienta siempre cobra sus deudas, patrón, dijo Alma a su espalda. Cuando él se giró, confundido, vio que ella ya no sostenía el candil, sino que se apoyaba con todo el peso de su cuerpo contra la viga central que soportaba el techo de la cámara. Un crujido siniestro recorrió la mina. Los ojos de don Ramiro se abrieron con la comprensión del terror. Su grito fue un sonido animal, corto y ahogado, antes de ser devorado por el estruendo de toneladas de arena y roca que se desplomaron en una cascada mortal. Alma ya estaba fuera, corriendo por el túnel mientras el mundo se venía abajo a sus espaldas. La luz del sol, una promesa de vida al final de la oscuridad que sellaba para siempre la tumba más rica del desierto. Alma emergiu da nuvem de pó e escuridão, não como uma sobrevivente assustada, mas como o próprio espírito da terra que acabara de reclamar o seu tributo. O seu rosto era uma máscara de poeira. Os seus olhos, duas brasas ardentes na penumbra. O trovão surdo do desmoronamento deu lugar a um silêncio pesado e mortal, quebrado apenas pelo choro contido de Fausto e o resfolegar nervoso dos cavalos. Os homens, congelados no lugar, olhavam para a mulher e depois para a duna agora desfigurada.
os seus rostos pálidos de incredulidade e um terror primordial. Foi Fausto, com o ódio momentaneamente eclipsado pelo pavor supersticioso. Quem conseguiu falar? Onde está o patrão? Alma deu um passo à frente, o pó caindo dos seus ombros como uma capa de cinza. O vosso patrão foi descuidado. A montanha não perdoa a cobiça, disse ela, a sua voz calma soando como o raspar de pedras. Agora, peguem nos vossos cavalos e desapareçam. Contem a todos que a sedenta engoliu um homem rico, ou fiquem e descubram se ela ainda tem fome. Por um instante que se estendeu por uma eternidade, o deserto conteve a respiração. Os homens olharam uns para os outros, depois para Fausto, cuja autoridade se desmoronara juntamente com a mina. O capataz olhou para a sua mão partida, para a mulher indomável que parecia comandar as próprias rochas, e para o jovem que ainda segurava o pico como se fosse uma extensão do seu braço. A escolha era entre uma vingança incerta contra as forças daquele lugar infernal e a certeza da própria vida. Com um grunhido de dor e derrota, Fausto deu a ordem de retirada. Não foi uma partida, foi uma fuga desordenada, uma debandada de homens quebrados que não ousavam olhar para trás. O som dos seus cascos a galope foi se desvanecendo até ser engolido pelo silêncio. Quando o último eco de pó se assentou, Mateu aproximou-se da sua mãe, os seus olhos de adolescente carregados com o peso de um homem. Não celebraram, apenas respiraram, o ar agora limpo do fedor da tirania. A guerra terminara, e eles, os filhos do deserto, haviam vencido. O silêncio que se seguiu não foi de paz, mas de peso. Os filhos mais novos saíram do refúgio, os seus olhos grandes e assustados, procurando respostas no rosto da sua mãe. Alma ajoelhou-se e abraçou-os. Um gesto que não era apenas de consolo, mas de ancoragem. Estava a ancorar-se a si mesma a razão da sua luta. Por cima das suas cabeças, o seu olhar encontrou o de Mateu. No rosto do seu filho, a inocência da juventude tinha sido finalmente apagada, substituída pela gravidade sombria de um homem que conhecera a violência. Ela estendeu uma mão e apertou o braço dele. Uma comunicação silenciosa que dizia tudo. Eu vi, eu sei. Estamos juntos nisto. Não havia alegria na sua vitória. A duna desmoronada era agora um túmulo, um monumento silencioso à sua liberdade conquistada. A terra que lhe fora dada para morrer tornara-se a sua arma e o seu escudo. E Alma sentiu o peso dessa verdade, como se as toneladas de areia tivessem caído sobre a sua própria alma. Naquela noite, a fogueira ardeu mais alto, não como um farol de desafio, mas como o coração de um lar finalmente seguro. Sentados à volta das chamas, a família partilhou uma refeição em silêncio, cada um processando o dia à sua maneira. Mas Alma já não olhava para as sombras do deserto, olhava para o futuro. Compreendeu que a sua vitória não era um fim, mas uma transição. A lenda da bruxa do deserto seria agora selada com o desaparecimento de Dom Ramiro, tornando-se mais perigosa do que nunca. Não podiam ficar. A sedenta fora o seu campo de batalha e o seu santuário, mas agora devia tornar-se uma memória. Com a mesma determinação fria com que cavara em busca de água e esmeraldas, a Alma começou a traçar o seu plano final. Venderiam as pedras restantes, não como lágrimas de uma viúva, mas como o capital de uma nova família. Comprariam terras longe, muito longe, onde o seu nome não significasse nada e o solo fosse fértil por natureza, não por milagre. Deixariam o deserto para trás, não como fugitivos, mas como fundadores, levando consigo a sua maior riqueza. Não as esmeraldas, mas a vontade de ferro forjada na solidão de A Sedenta. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de un sol que parecía más pálido, comenzó el rito final. No intentaron reabrir la tumba de Don Ramiro.
En su lugar, Alma y Mateo se dirigieron a una discreta hendidura en la base de la duna, una boca de ventilación que habían excavado meses atrás por seguridad. Trabajaron en un silencio sepulcral, movidos por una necesidad sombría más que por la euforia de la riqueza. Durante 3 días descendieron por turnos a las entrañas frías de la tierra, extrayendo con un respeto casi religioso los trozos más puros de la veta, solo lo que sus 2 mulas podrían cargar sin delatar el valor de su contenido. No era un saqueo, sino una dote. El corazón de la montaña, frío y verde, fue envuelto en harapos y escondido en el fondo de sacos de harina y maíz. La riqueza más grande del desierto disfrazada de la pobreza más común. Cuando la última piedra fue asegurada, comenzó el desmantelamiento de su vida. Con la misma energía metódica con la que habían construido, ahora destruían. Desmontaron el muro de piedra, esparciendo las rocas para que parecieran naturales. Apagaron el fuego y enterraron las cenizas. Con el corazón encogido, arrojaron arena y piedras al pozo hasta que la boca que les había dado la vida quedó ahogada y silenciosa. Pisotearon una parte del huerto, dejando que el resto pareciera una lucha abandonada contra la sequía. Al amanecer del 4.º día no quedaba rastro de un hogar, solo los vestigios de un intento fallido, el esqueleto de un milagro que el desierto ya empezaba a devorar. Cargaron las mulas y, sin mirar atrás, la pequeña caravana se puso en marcha, no hacia el sur ni hacia el este, sino hacia el norte, hacia tierras desconocidas donde el nombre de Alma no era más que un susurro en el viento y el de la sedienta, una leyenda enterrada bajo la arena. La marcha hacia el norte no fue una huida, sino una procesión solemne. El desierto implacable fue cediendo terreno lentamente, su arena roja dando paso a una tierra ocre salpicada de matorrales y, finalmente, a colinas bajas cubiertas de una vegetación tenaz. Cada atardecer, Alma miraba hacia el sur, no con nostalgia, sino con el respeto de un soldado que se despide de su campo de batalla. Ya no era solo una madre, era la estratega de su clan, y Mateo, caminando a su lado con el paso seguro de un hombre, era su lugarteniente. Durante el día se adelantaba para explorar el terreno, mientras ella enseñaba a los más pequeños los nombres de las nuevas plantas y las huellas de los animales que no vivían en la arena. El recuerdo de la duna colapsada era un fantasma silencioso que los acompañaba, no una fuente de terror, sino el testamento de su fuerza y el precio de su libertad. Las mulas, cargadas con el peso del futuro, caminaban con paso firme, sin saber que llevaban el corazón de una montaña disfrazado de sustento. Después de 3 semanas de marcha, ascendieron a una última cresta rocosa y, a sus pies, se desplegó un milagro de un tipo diferente. No era la promesa oculta de la piedra, sino la evidencia abierta de la vida. Un valle fértil, surcado por el hilo de plata de un río cuyo murmullo llegaba hasta ellos como una canción de cuna olvidada. Árboles frondosos salpicaban las laderas y, en el fondo del valle, la tierra era de un negro profundo y húmedo. Los niños más pequeños, que nunca habían conocido otra cosa que el polvo y la escasez, soltaron un grito de júbilo y corrieron ladera abajo, tropezando en su prisa por tocar el agua, por sentir la hierba bajo sus pies. Alma no corrió, se quedó en la cresta observándolos y por primera vez en años sintió que el nudo de acero en su pecho se disolvía, dando paso a una sola y abrumadora certeza. Habían llegado a casa. Aquí no necesitarían cavar en busca de milagros. Aquí, con el capital forjado en el infierno, comprarían su pedazo de paraíso y lo sembrarían bajo el sol abierto, sin secretos y sin miedo. El capital fue introducido al mundo con la misma astucia con la que había sido extraído de la tierra. Dejando a Mateo al cuidado de la familia en un campamento oculto,
Alma viajó sola a una ciudad portuaria del norte, un lugar bullicioso y anónimo donde la historia de un hacendado desaparecido no era más que un rumor lejano. No buscó prestamistas ni casas de empeño, sino un joyero de renombre, un hombre acostumbrado a tratar con las fortunas y los secretos de la alta sociedad. Con la cabeza cubierta y una historia ensayada sobre una herencia familiar, le vendió una sola esmeralda de tamaño mediano. El precio que recibió, ofrecido sin preguntas por un hombre que solo veía la calidad de la gema, fue suficiente. De regreso al valle, con el dinero cosido en el forro de su falda, buscó al dueño de aquellas tierras, un anciano cansado de trabajar un campo que ya no podía atender. Negoció con la calma de quien sabe lo que quiere. Pagó un precio justo y firmó el nuevo título de propiedad con una mano que no tembló. Esta vez, el papel no era una sentencia, sino un cimiento. Los meses que siguieron fueron una sinfonía de creación. El sonido del pico contra la roca fue reemplazado por el del hacha contra la madera de los árboles caídos, con los que levantaron una pequeña casa, no un refugio, sino un hogar, con ventanas que se abrían de par en par al sol. El trabajo de horadar la tierra ya no era un acto de desesperación, sino de esperanza, mientras sus manos se hundían en el suelo fértil para plantar las semillas de maíz, frijol y árboles frutales. El río, que corría a pocos metros de su puerta, se convirtió en el patio de recreo de los niños, cuyas risas ya no eran un eco extraño en el silencio, sino parte de la música del valle. Mateo, liberado del peso de ser un centinela, se transformó en constructor y agricultor, enseñando a sus hermanos a nadar y a pescar, y Alma, desde el porche de su nueva casa, observaba su reino florecer. Las esmeraldas restantes, envueltas en cuero y enterradas bajo el hogar de la chimenea, ya no eran un secreto febril, sino una promesa dormida. Había aprendido la lección más profunda del desierto. La verdadera riqueza no es la que se esconde bajo tierra, sino la que crece libre bajo el cielo. Pasaron 5 años. 5 ciclos de siembra y cosecha en los que el valle se convirtió en el lienzo de su nueva vida. La pequeña casa de madera era ahora el corazón de un rancho próspero, rodeada de corrales para las ovejas y un granero cuyo aroma a heno seco era el perfume de la paz. Los árboles frutales que habían plantado como delgados esquejes se alzaban ahora robustos, ofreciendo sus frutos con la generosidad de la tierra. Alma ya no era la viuda ni la bruja del desierto. Para los pocos vecinos del valle era Doña Alma, una mujer de pocas palabras y una voluntad que parecía haber domesticado la tierra misma. Mateo se había convertido en un hombre, alto y silencioso, cuyos hombros anchos llevaban el peso del trabajo con facilidad. Sus ojos aún poseían la vigilancia del desierto, pero ahora atemperada por la serenidad del valle. Sus hermanos menores crecían salvajes y felices. Sus risas eran el agua corriente que limpiaba los últimos vestigios de un pasado sediento. El recuerdo de la sedienta era una lección silenciosa, un cuento contado sin palabras en la disciplina de su trabajo y en la gratitud con la que recibían cada lluvia. Un día de verano, cuando el aire vibraba por el canto de las cigarras, un extraño llegó al valle. Era un mercader ambulante, un hombre llamado Silvano, cuyas mulas cargaban con las noticias y los bienes de las ciudades lejanas. Había oído hablar del rancho próspero que había florecido de la nada, y su curiosidad lo había guiado hasta allí. Mientras comerciaba telas y herramientas por lana y queso, sus ojos astutos no dejaban de medirlo todo: la calidad del ganado, la solidez de las construcciones, la ausencia de miedo en los ojos de los niños. Se dirigió a Alma, que lo observaba desde el porche con una calma imperturbable. Nunca he visto una tierra tan bien trabajada, señora.
Deben venir de una familia de grandes hacendados, dijo, su pregunta disfrazada de halago. Alma sostuvo su mirada, y por un instante el mercader vio en sus ojos la vastedad de un desierto bajo un sol de mediodía. «Venimos de una tierra dura, señor», respondió ella, su voz tan suave como el musgo, pero con el peso de la roca debajo. «De una tierra que enseña que la única herencia que importa es la que se arranca al mundo con las propias manos». Silvano asintió lentamente, comprendiendo que había recibido toda la respuesta que obtendría, y que la historia de aquella familia era tan profunda y rica como el suelo que pisaban. Cuando la carreta de Silvano fue solo un punto en la distancia, Mateo se acercó a su madre en el porche, sus movimientos tan silenciosos como en el desierto. Se sentó a su lado, no en el banco, sino en los escalones, una posición de vigía que nunca lo había abandonado del todo. «Vio demasiado», dijo en voz baja sin mirarla. Hizo demasiadas preguntas sin pronunciarlas. Alma no se movió, su mirada fija en el valle verde que se extendía ante ellos. «La gente como él siempre ve lo que no se muestra», respondió ella con calma. «Pero solo ven la superficie. No conocen la profundidad de la tierra de la que venimos, ni el precio del agua. Que se pregunte, nuestra historia no está escrita para que otros la lean. Está escrita aquí, en nuestras manos y en esta tierra que ahora nos responde». Mateo asintió, el sol de la tarde proyectando su larga sombra a los pies de su madre. La paz no había borrado la cautela, la había convertido en sabiduría. Esa noche, cuando la casa dormía bajo un manto de estrellas que ya no parecían crueles, sino amables, Alma tomó una decisión final. Desenterró el saco de cuero de debajo del hogar, su peso un eco familiar de un pasado peligroso. Llamó a Mateo y juntos, sin necesidad de palabras, caminaron hasta la orilla del río. A la luz de la luna, Alma abrió el saco por última vez. Las esmeraldas brillaron con una luz fría y verde, como los ojos de un depredador en la oscuridad. Eligió una, pequeña y perfecta, y la puso en la mano de Mateo. «Para que nunca olvides el precio de este río», susurró. Luego, con un movimiento firme y liberador, vació el resto del contenido del saco en la corriente. Las piedras, tesoros de un rey muerto, se hundieron sin sonido, arrastradas por el agua que fluía hacia el mar. Vieron cómo la corriente borraba las últimas ondas y supieron que el secreto de la sedienta por fin descansaba en paz, su valor transformado no en oro, sino en la promesa líquida de cada nuevo amanecer en el valle. Mateo y Alma regresaron de la orilla en un silencio que ya no era pesado, sino liviano, como si al arrojar las piedras hubieran soltado también el último fantasma de la sedienta. En el puño de Mateo, la pequeña esmeralda no se sentía como un tesoro, sino como el peso concentrado de una tumba, el precio de una vida y la semilla de otra. No era una joya, sino un ancla a la memoria, la garantía de que el paraíso que pisaban nunca sería dado por sentado. Al llegar al porche, Alma no miró hacia la oscuridad del río, sino hacia la silueta de la casa bajo la luna. No veía una estructura comprada con la fortuna de un hombre muerto, sino un santuario levantado por la voluntad de una mujer que se había negado a morir. La deuda con el desierto estaba, por fin, saldada. Los años que siguieron tejieron una leyenda nueva, no sobre una bruja del desierto, sino sobre la matriarca del valle. El rancho creció, sus límites definidos no por cercas, sino por la reputación de su gente trabajadora y honesta. Los hijos menores crecieron sin conocer la sed. Sus manos aprendieron a cultivar la tierra fértil y a cuidar del ganado, pero en sus ojos se reflejaba la disciplina silenciosa que su madre y su hermano mayor les habían inculcado. Alma, con el cabello ya completamente blanco y la piel surcada por el mapa de su vida, se convirtió en la abuela del valle,
una figura de respeto cuya sabiduría parecía tan profunda como el pozo que una vez le salvó la vida. Y Mateo, convertido en un hombre de barba recia y mirada serena, guardó la pequeña piedra verde en una caja de madera tallada por él mismo. Cada año, en el aniversario silencioso de su llegada al valle, la abría, no para admirar su brillo, sino para recordar que la paz no es un estado natural, sino una fortaleza que se construye y se defiende cada día. Cuando Lía, la más joven de sus hijos, convertida ya en una mujer cuyos brazos sabían mecer a sus propios bebés, le preguntó una tarde por qué nunca dejaba que un solo grano de maíz se desperdiciara. Alma no le habló de esmeraldas ni de un hacendado enterrado. La llevó al borde del río y le hizo hundir las manos en el agua fría, porque hubo un tiempo, le dijo, su voz un murmullo suave como el viento del atardecer, en que un puñado de tierra seca valía más que todo el oro del mundo, y una sola gota de agua era un milagro que nos mantenía vivos un día más. Nunca olvides, hija, que esta abundancia no es un regalo, es una victoria que se gana cada mañana al despertar. Lía la miró, y en la profundidad de los ojos de su madre, vio por un instante el reflejo de un sol implacable y entendió, sin necesidad de más palabras, el sagrado mandamiento sobre el que se había fundado su mundo. Y así, cuando los cabellos de Alma fueron tan blancos como la espuma del río, y su cuerpo regresó por fin a la tierra fértil que había conquistado, Mateo, ahora el patriarca de un clan numeroso y fuerte, se convirtió en el guardián de la leyenda. En cada fiesta de la cosecha reunía a sus hijos y sobrinos, los niños del valle que solo conocían la risa y la abundancia, y abría la pequeña caja de madera. Les mostraba la esmeralda. No les contaba la historia de una mina, sino la parábola de un pozo. No les hablaba de un tesoro, sino del precio de la libertad. La piedra verde, fría en las manos cálidas de los niños, no era una joya, sino una lección. Era la memoria de la sed, el corazón petrificado de un desierto que les había enseñado que la única riqueza que perdura no es la que se extrae de la tierra, sino la que se cultiva sobre ella con el sudor, la voluntad y el amor de una familia. El tiempo, como el río del valle, siguió su curso, puliendo las rocas y engrosando los troncos de los árboles. Mateo, ahora un hombre de sienes plateadas y manos tan sabias como la tierra que trabajaba, era el indiscutible patriarca. Sus hijos y los hijos de sus hermanos eran la prueba viviente del milagro de Alma. Sin embargo, en la tercera generación, en los ojos de su nieto mayor, Santiago, la memoria del desierto era solo una leyenda y no una cicatriz. Fuerte, inteligente y ambicioso, el joven veía la prosperidad del rancho no como una victoria final, sino como un punto de partida limitado. Escuchaba las historias de los mercaderes sobre ciudades en auge y hombres cuyas fortunas podían mover ejércitos, y el cuento de la esmeralda solitaria no le inspiraba gratitud, sino el fantasma de una oportunidad perdida. El valle para él no era un refugio, sino una jaula dorada, y la historia de su bisabuela no era una de liberación, sino de un poder inmenso abandonado en el lecho de un río. Una noche, después de que la esmeralda solitaria volviera a su caja de madera tras el ritual de la cosecha, Santiago se enfrentó a su abuelo, no con ira, sino con la fría lógica de una nueva era. Abuelo, honro la fuerza y la astucia de la abuela Alma, pero no entiendo por qué eligió que siguiéramos siendo pequeños, pudiendo haber sido reyes, dijo, su voz resonando en el porche silencioso. De ese tesoro nos habría hecho dueños, no solo siervos de esta tierra. Nadie se habría atrevido a cuestionarnos. Seríamos una leyenda de poder, no de trabajo. Mateo no respondió de inmediato. Miró las manos de su nieto,
fuertes por el trabajo del rancho pero lisas, sin las cicatrices profundas de la sed y la piedra. «El poder de las piedras es una ilusión, Santiago», dijo finalmente, su voz tranquila como la noche. «Te hace esclavo de su propia protección. Te obliga a vivir temiendo al ladrón, al codicioso, al hombre que una vez fue tu patrón. El verdadero poder es no necesitarlo, es dormir en paz». Pero Mateo vio en los ojos inquietos de su nieto que el desierto, con su sed insaciable, había encontrado una nueva forma de regresar a su familia, no desde el exterior, sino desde el corazón mismo de su herencia. La conversación no fue el final del asunto, sino la semilla de una rebelión silenciosa. Las palabras de Mateo, destinadas a ser un ancla, se convirtieron en viento para las velas de la ambición de Santiago. El joven comenzó a moverse en las sombras de la vida del rancho, su sonrisa amable una máscara para la fiebre que ardía en su interior. Estudió los viejos mapas que los mercaderes traían, interrogó sutilmente a los viajeros sobre las rutas del sur y por la noche, en lugar de dormir, trazaba con un carbón el camino de regreso al origen de su leyenda. Su bisabuela había conquistado el desierto, pero él, su heredero, lo saquearía. Una noche sin luna, mientras el valle dormía bajo el arrullo del río, Santiago ejecutó su plan. Tomó el mejor caballo del establo, un saco con provisiones, las herramientas de minería que la familia guardaba como reliquias y una copia del mapa que había memorizado. Dejó una breve nota en su cama, palabras huecas sobre buscar su propio destino, y partió hacia el sur no como un fugitivo, sino como un conquistador decidido a reclamar la corona que su bisabuela había arrojado al río. El amanecer trajo consigo la fría punzada de la ausencia. Fue Mateo quien, con el instinto de un viejo halcón del desierto, notó el silencio equivocado. El establo con un puesto vacío, las herramientas de su padre desaparecidas de la pared del granero. La nota de Santiago no lo engañó. Entró en la casa y fue directamente a la pequeña caja de madera. La abrió. La esmeralda solitaria, la memoria de su madre, seguía allí, fría y verde, y en ese instante lo comprendió todo con una claridad que le heló el alma. Santiago no había ido a robar un recuerdo, había ido a desenterrar una tumba. El fantasma de don Ramiro, el veneno de la codicia, no había muerto bajo la duna, solo había dormido, esperando a un corazón joven y sediento en el que anidar. Sin decir una palabra al resto de la familia, Mateo ensilló su propio caballo, un animal viejo pero resistente como él. Se colgó una cantimplora al hombro y metió la pequeña caja con la esmeralda en su morral. No iba a buscar a un nieto perdido. Iba a enfrentarse a la maldición de su familia, que había regresado para reclamar su precio a la tercera generación. El viaje de Mateo hacia el sur fue un regreso a una herida cicatrizada. A diferencia de su nieto, que luchaba contra el desierto, él dialogaba con él en el lenguaje silencioso que su madre le había enseñado. Cada duna era un fantasma, cada formación rocosa un recuerdo de las manos agrietadas de su madre y del peso del pico en las suyas, aún infantiles. El aire no quemaba sus pulmones, sino que los llenaba con el sabor a polvo de su propia historia. No seguía las huellas del caballo de Santiago, pues no las necesitaba. Seguía el rastro de la memoria, un camino grabado en su alma que lo llevaba de vuelta al epicentro de su libertad y su dolor. El sol que castigaba a su nieto, a él lo envolvía en un abrazo familiar y terrible. No cabalgaba para recuperar un tesoro, sino para evitar que el tesoro reclamara una nueva alma, para enfrentarse al único enemigo que Alma no había podido enterrar del todo, la sed del corazón humano. Santiago, en cambio, llegó a la sedienta como un conquistador profanando un templo. El calor que para Mateo era una advertencia, para Santiago era una prueba de su temple. La desolación no le habló de supervivencia,
sino de abandono y de la inmensa fortuna que su familia había sido demasiado cobarde para reclamar. Desmontó, y sin un momento de respeto por el silencio sepulcral del lugar, desató sus herramientas. Los restos casi imperceptibles del huerto de su bisabuela, un par de tallos resecos que se negaban a desaparecer, no le inspiraron admiración, sino una mueca de desdén por una victoria tan pequeña. Guiado por las notas de su mapa y la lógica de la geografía, encontró la duna desfigurada, la cicatriz que delataba la tumba, y sin vacilar comenzó a cavar, su pala mordiendo con avidez la tierra que guardaba los huesos de un hombre y la maldición de una fortuna. El trabajo era brutal, una lucha sorda contra la tierra compactada por décadas de sol y olvido. Cada palada de Santiago era un acto de profanación, removiendo la piel del desierto para llegar a su corazón maldito. El sol, un martillo de luz blanca, castigaba su espalda, arrancándole un sudor que la arena devoraba al instante. No sentía el cansancio, solo la fiebre de la proximidad. La tierra cambió de color, volviéndose más oscura, y entonces la pala golpeó algo que no era roca. Se arrodilló, apartando la tierra con las manos, y descubrió los restos podridos de una bota de cuero fino y, junto a ella, una hebilla de plata ennegrecida. Una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro cubierto de polvo. Era la prueba. Estaba en el lugar correcto. No vio el presagio de la muerte, sino la antesala de la riqueza. Fue en ese momento, absorto en su hallazgo, que sintió una sombra caer sobre él. No era una nube. Levantó la vista y el corazón le dio un vuelco. De pie en el borde del hoyo, recortado contra el cielo implacable, estaba su abuelo Mateo, quieto y silencioso como un menhir, su rostro una máscara de dolor y memoria. ¿Buscas esto, Santiago? La voz de Mateo no era de enfado, sino de una profunda y antigua tristeza. No esperó respuesta. De su morral sacó la pequeña caja de madera, la abrió y dejó que la única esmeralda que poseían brillara bajo el sol, una lágrima verde y perfecta en la palma de su mano curtida. Santiago se puso en pie de un salto, desafiante. Busco lo que nos pertenece. Busco el poder que ella nos negó. Mateo negó lentamente con la cabeza, sus ojos fijos no en su nieto, sino en la tierra removida. Ella no nos negó el poder, nos regaló la paz. Lo que buscas no es un tesoro, es una tumba. Y el hombre que yace ahí abajo no murió por las rocas, murió de la misma sed que ahora te consume a ti. Extendió la mano que sostenía la esmeralda. Mi madre no guardó la más bonita, guardó la más pequeña, no para recordar la riqueza, sino para no olvidar jamás su precio. Cada vez que la miro, no veo una fortuna, veo la mano rota de un capataz, el grito ahogado de un hombre codicioso y la mirada de mi madre cuando tuvo que elegir entre ser rica o ser libre. Dime, nieto, ¿qué es lo que estás dispuesto a pagar tú? Las palabras de su abuelo golpearon a Santiago no como una revelación, sino como un insulto. Una risa seca y amarga escapó de sus labios agrietados por el sol. ¿Libre? ¿Llamas libertad a esconderse en un valle, a contar cada moneda, a vivir con el fantasma de la pobreza como si fuera un pariente cercano? Eso no es libertad, abuelo. Es una sentencia autoimpuesta. La abuela Alma fue una guerrera, pero al final le tuvo miedo a la victoria. Enterró un imperio por miedo a gobernar. Yo no le tengo miedo. Esta tierra nos debe una corona, no una lección de humildad. Con un gesto de furia y desdén, le dio la espalda a Mateo y volvió a clavar la pala en la tierra removida, decidido a arrancar el poder que sus ancestros habían sido demasiado débiles para sostener. La historia de Alma nos enseña que, pero la tierra, la vieja y sabia sedienta, ya había escuchado suficiente. En el instante en que el metal de la pala mordió de nuevo la tumba, no hubo un sonido metálico, sino un crujido sordo, profundo,
como el de un hueso viejo que se quiebra bajo un peso insoportable. La tierra bajo los pies de Santiago cedió con un suspiro polvoriento, hundiéndose varios palmos en un instante. Él cayó de rodillas, el corazón saltándole en la garganta, mientras el derrumbe final dejaba al descubierto no una veta de esmeraldas, sino la jaula torcida de un esqueleto humano. Los huesos blanqueados de don Ramiro parecían abrazar un puñado de rocas verdes y opacas, su mano esquelética aferrada a la fuente de su perdición. El grito de triunfo de Santiago murió en su garganta, reemplazado por el jadeo helado del terror. Mateo no se movió. Su voz, tranquila y terrible, fue el único sonido en el silencio del desierto. Ahí tienes tu corona, nieto, forjada en hueso y codicia. ¿Todavía la quieres? Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la resiliencia y la justicia ancestral.